Bienvenidos a este segundo espacio abierto de asesores virtuales con ustedes. Es un espacio diseñado para que ustedes expresen sus dudas. Ayer miércoles a las 10 de la noche tuvimos sesión, hoy en la mañana, porque así estuvo este, planeado al inicio de la semana, el día 21, que fue día de descanso. Te dejé en avisos que íbamos a tener nuestro espacio abierto los miércoles, así va a ser la semana 3 y la semana 4, a las 9 de la noche, y los jueves a las 10 de la mañana. La semana pasada, pues no pude grabar la sesión. En esta ocasión sí quedará grabada. Ayer se grabó de la sesión y ya está pues compartida con ustedes en la sección de avisos, en novedades. Vamos a esperar que algunos compañeros se integren. Este espacio lo habíamos planeado por las personas que les cuesta trabajo conectarse en la noche, entonces tener un espacio en la mañana. Bueno, ahorita voy a desactivar mi cámara. Te voy a compartir la pantalla. Los contenidos, bueno, no pueden ser exactamente iguales que el día de ayer, porque, bueno, hubo preguntas. Ayer tuvimos con algunos compañeros, hicieron preguntas que pudieran ayudarte a ti el día de mañana a contestar tus actividades. Bueno, primeramente, recordarte que este es un espacio exactamente para que tú puedas compartir tus dudas. También aprovechamos los asesores virtuales, pues para recordarte que estas primeras semanas, la 1, 2 y 3, pues nuestras actividades tienen un valor de 7 puntos. Esto es con la finalidad de que en ocasiones nos equivocamos para que el día que hagamos nuestro proyecto, conforme a las retroalimentaciones, pues ya los conocimientos queden más claros. Recordarte que las extensiones se dan por enfermedad, que no nomás tú tienes que estar enfermo, podrás tener algún familiar que esté enfermo, entonces tienes derecho a pedir pues una extensión de tiempo para poder hacer entrega de tus actividades. Cuando la semana se cierra, entonces tienes 72 horas, lunes, martes y miércoles, para mandar un mensaje, en este caso a mí, que soy la asesora, y pues explicarme. En ocasiones, cuando el estudiante pues es el que está enfermo, es muy fácil tener una receta, esa la puedes compartir por el correo, pero habrá otras ocasiones que no eres tú el que está enfermo, entonces no hay una constancia, pero sí podrás explicar las razones por las que estás pidiendo una extensión. También nos sirve este espacio para recuperar aprendizajes. La semana pasada estuvieron analizando textos literarios. Recordemos que hay 3 grandes géneros: el género lírico, el género narrativo y el género dramático. Cuando nosotros vamos a hacer el análisis de uno de estos textos que pertenecen a cualquiera de los 3 grandes géneros, pues podemos hacer un análisis de fondo y de forma, recordando que en un texto, cuando vamos a hacer un análisis de fondo, debemos identificar el argumento, el tema de la obra, es esta parte central, la base de la narración o de la obra o del poema. El tema pueden ser los celos, pueden ser los jóvenes en México, pueden ser la pobreza. Se caracteriza porque no tiene un verbo conjugado. También dentro del fondo vas a identificar a los personajes, vas a identificar el tiempo. Recuerda que el tiempo puede ser cronológico o psicológico, también llamado objetivo y subjetivo. Un tiempo psicológico o subjetivo es aquel tiempo que no transcurre de manera real. No sé si te ha tocado ver películas donde que son de suspenso, todo va muy bien, y en el momento en que se va a descubrir quién asesinó
A la muchacha de repente se levanta el joven y resulta que todo era un sueño. Es decir, todo sucede en la mente del protagonista. Ese es un tiempo llamado subjetivo o psicológico. Tenemos el tiempo cronológico, que sería el resto de los tiempos, siempre y cuando no sucede en la mente del personaje, pues ya es un tiempo cronológico. También tienes que analizar el espacio en el que está. Todos estos elementos los conforma el fondo. Y recuerda que la forma sería el lenguaje y cómo está escrito. Tenemos un lenguaje denotativo y connotativo. También ustedes vieron que la forma puede ser escrito en prosa o en verso. Recordarte que el plagio no nos ayuda. Es, es una práctica que sí, muchos lo hacen, pero que no ayuda al desarrollo de tus habilidades. Entraremos a ver recursos el día de hoy y recordarte entrar al foro aprendiendo. Muchos de tus compañeros han compartido leyendas, historias. Recuerda que la lírica mexicana es muy rica y entonces creo que te vas a divertir leyendo leyendas y pues invitarte a compartir tu leyenda. Se recomienda hacerlo siempre de lunes a viernes. Recuerda que los sábados y los domingos descansamos, aunque los asesores y asesoras entramos, pues por si alguien tiene una duda, los sábados y los domingos son días de descanso. Y recordarte siempre checar tu rúbrica antes pues, de entregar tu actividad para que no haya problema. ¿Sí? Ok. Vamos viendo. ¿Habrá habido aquí algún problema? Espero que no. Pero bueno, aquí tenemos nuestra semana 2. La semana 2 tiene unos recursos. Bueno, todo a mí me gusta porque es un módulo que me gusta mucho, que es pues acercarnos a la literatura. Tenemos un recurso llamado ficción y realidad. Este recurso llamado ficción y realidad, bueno, el término ficción es el que nosotros le damos a aquello que no es real, es ficticio, es decir, que existe porque podemos crearlo en nuestra imaginación, pero que no es real. Dentro de esta ficción tenemos mundos posibles, mundos ficticios, ¿sí? De acuerdo a lo que tú estés leyendo vas a encontrar, pues, estos tipos de mundos. Nosotros tenemos un mundo realista, maravilloso, onírico. Yo sé que lo más posible es que tú ya hayas leído los recursos, entonces nada más vamos a ir recordando que si estamos leyendo un cuento, una novela donde están haciendo una descripción objetiva de personas y acontecimientos, entonces es el mundo realista. Y que cuando nosotros nos encontramos personajes maravillosos o extraordinarios, pero ¿cuál sería un personaje maravilloso? No sé si recuerdes la película de Alicia en el País de las Maravillas, cuando vemos que la tetera está hablando, que las cosas toman vida y pueden tener un diálogo entre ellas, el conejo habla, o sea, todo mundo, las cartas hablan, entonces ese es un mundo mágico. Nosotros en literatura le llamamos un mundo maravilloso. Cuando en la historia estemos en relación con los sueños, se llamará mundo onírico. Cuando se está explicando el origen del universo. Hola, buen día. Ok. Ahorita vemos por qué no pudo entrar. Ok. Ahorita checamos. Estábamos con el mundo maravilloso, el mundo mítico. Si nuestra historia está relacionada con los dioses, semidioses o algún héroe que nosotros tengamos, entonces estamos hablando del mundo mítico. Y si la novela estuviera hablando de un lugar donde no existen enfermedades, no hay contaminación ambiental, no hay violencia, no tenemos diferencias de clases sociales, no existe la pobreza, entonces estamos hablando de un mundo utópico. Hola, Moni.
Buen día. Buenos días. Día. Ok. Bueno, estaba como empezando a explicar los recursos. Me voy a detener aquí. No sé si te tocó ver las sesiones con los expertos y tengas alguna duda o quieres tú que continuemos como la explicación de los recursos. Este espacio es para ustedes. Entonces, pues la prioridad son ustedes, es decir, sus dudas. ¿Tienes alguna duda, Moni, o quieres que continúe? No tengo ninguna duda. Sí puede continuar. Ok, gracias. También está con nosotros otra compañera. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir. Se abrir el micrófono y hablar. Está por ahí un chat igual, si no podemos abrir el micrófono por alguna razón. Es decir, no sé, me prestaron en el trabajo una computadora y tiempo, pero nomás me pidieron que no hiciera mucho ruido. También tenemos el chat. Yo había iniciado con los recursos. Nada más recordarte que siempre va a haber dos espacios, uno el miércoles y otro el jueves. La semana pasada no pude compartir la grabación porque no había manera de grabarla. En esta ocasión sí va a quedar grabada. Ya compartí la que tuvieron el día de ayer, que va a ser muy similar a lo que veamos el día de hoy. Yo había entrado con el primer recurso. Este recurso, yo les comentaba que, pues, nosotros le llamamos ficción aquello que no es real. En todas las novelas, pues, mientras que no sean históricas, pues manejan un mundo ficticio. Dentro del mundo ficticio, dentro de la literatura hay mundos ficticios y se le llama así, mundos ficticios y posibles, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de mundo maneja cada una de las novelas o cuentos, obras de teatro que nosotros leamos? Acabábamos de comentar que si la novela está describiendo cosas reales, personas o acontecimientos, se llama, el mundo se llama realista o cotidiano, y que si son seres extraordinarios o mágicos, ¿a qué le llamamos un ser mágico o extraordinario? Bueno, yo comentaba que en la película de Alicia en el País de las Maravillas, las cartas platican con la tetera platica con la silla platica con el conejo. Es decir, esos son personajes mágicos. Por lo tanto, le llamamos mundo maravilloso. Si está relacionado con los sueños, se llamará un mundo onírico. Si dentro de la novela tus personajes son dioses o semidioses, o la novela está hablando del origen del agua o de la tierra, entonces estamos hablando de un mundo mítico. Si la novela hablara de mundos perfectos, ¿y a qué le llamamos mundos perfectos? Bueno, pues que no hubiera contaminación, que no hubiera pobreza, o lógicamente no diferencias de clases sociales. Entonces estaríamos ante un mundo utópico. Todo lo que tiene que ver con los avances científicos sería ciencia ficción. Y cuando hablamos de una época determinada, si estuviéramos leyendo una novela de la Revolución, entonces entraría en el mundo realismo. La diferencia entre el realista y el realismo es que el realista no maneja una época determinada y el realismo sí maneja una época histórica. Eso es lo relacionado con los mundos posibles, porque la actividad número 1 te va a preguntar, después de leer dos textos, a qué mundo pertenecen cada una de ellas. Después, por aquí vas a tener dos videitos que se llaman El sentido de la vida. Este primero no tiene ni 8 minutos. Es un video muy bonito, la verdad. Aquí nos va a dar respuesta a muchas preguntas que nosotros en algún momento nos hicimos. ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Por qué nací en esta familia y no en otra? ¿Cuál es mi misión en la vida? Y bueno, este es el sentido de vida. Yo te recomiendo este video. El segundo ya es, le preguntan a un autor cómo es la visión,
cómo es el sentido de vida dentro de la literatura. Ese es un poquito más extenso, pero yo te lo recomiendo mucho. Luego tenemos por aquí otro recurso que se llama literatura de los siglos XIX y XX. Durante mucho tiempo, pues para poder estudiar a los autores se han clasificado porque es mucho más fácil, y hubo un movimiento muy importante que se le llamó el romanticismo. Ese movimiento tiene ciertas características. En ocasiones nosotros a una persona como muy detallista le llamamos que es un romántico. El romántico es más allá que una persona detallista, tiene ciertas características, es muy individualista, siempre va a ser el primero, es subjetivo, es un personaje que siempre le va a dar prioridad a las costumbres, es decir, es nacionalista, siempre va a pelear por la libertad y es un hombre o una mujer ideal. En pocas palabras, si la novela te está hablando de un personaje que va en contra de todas las reglas, por ejemplo, porque quieres ser actor, ¿no? Y entonces le dicen, te vas a morir de hambre, que con la actuación no puedes ni pagar una renta, pero a él no le importa, o a ella no le importan. Rompe todos sus lazos para irse, por decir, a la Ciudad de México y iniciar su camino en la actuación. Entonces, este es un idealista, ¿sí? Ese es como a grandes rasgos para darme a entender cómo es un personaje idealista. Entonces, estas características pertenecen al romanticismo. Después viene un movimiento, perdón, un movimiento que se llama realismo y naturalismo. Este va a estar en contra de todo lo que tenía que ver con el romanticismo, va a ser muy objetivo, los sentimientos del personaje pierden importancia, va a tener un narrador omnisciente que va narrando todo lo que ve y todo lo que sienten los personajes, va a hablar de temas de la realidad, de nuestra cotidianidad, y cuando dice realidad vulgar se refiere vulgar de vulgo, de pueblo, es decir, va a hablar de las cosas cotidianas que le suceden a las personas. Si estuviéramos hablando de la actualidad, pues lo que nos sucede cuando tomamos el camión o el tren. Aquí yo vivo en Guadalajara y pues uno de nuestros transportes es el macro, y entonces todas las odiseas que hacemos para poder tomar el macro y trasladarnos, aunque sea muy rápido. Va a evitar todos los adornos que tenía el romanticismo, es decir, su narrativa es muy fluida, no tiene muchas metáforas, sino es más realista. Después viene el el modernismo, es una corriente que pues va a tratar de recuperar ciertas cosas del romanticismo sin llegar a ser romanticismo. Va a buscar estar en contra de todo lo vulgar, es decir, de todo lo que es del pueblo. Va a hacer una crítica a la burguesía industrial, se sale de este nacionalismo y se producen textos con una temática pues más citadinas, más de las ciudades pues que imperan, que sobresalen en el mundo, o sea, las grandes ciudades, por decir. El verso es libre, ya no tiene una estructura, no se sujeta a una métrica, y pues hay una diversidad en todos sus textos e incluyen muchas palabras extranjeras. Dentro del siglo XX va a venir, yo te recomiendo este video, aquí van a venir mucha explicación de las vanguardias. Existen una literatura que nosotros llamamos vanguardia. Ya son corrientes que no alcanzan a durar ni 10 años, pero sí hay muchos autores escribiendo dentro de la corriente del futurismo o dentro de la corriente del dadaísmo, ¿sí? Hay muchas creaciones de dadaísmo, no tienen un orden lógico, pero cuando tú las lees en todo en su conjunto, claro que te dan una idea. Así está el mundo el surrealismo, el cubismo, pero tú ya tendrás oportunidad de ver cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque te van a pedir en la primera actividad que tú determines si pertenece al modernismo, al naturalismo, al realismo, o si es un texto romántico, o si pertenece al futurismo, que son las vanguardias.
Dentro de los recursos está uno que se llama Literatura en México. Esta es esta lírica, pues que es tan eh, cotidiana para nosotros. Te recuerda que las coplas, pues son algo que es como muy nuestro, que nosotros estamos muy acostumbrados. Este video está, bueno, yo te lo recomiendo. Nosotros tenemos pues muchísimos corridos que pertenecen a la lírica, las calaveritas, las trabalenguas, los refranes, las bombas yucatecas, todo eso pertenece a la lírica mexicana y esto te lo van a pedir en una de las actividades. Este es a grandes rasgos, tú ya tendrás tiempo de ver todo lo demás de los recursos, en recordarte que está el foro aprendiendo, este foro aprendiendo, pues estamos compartiendo leyendas, ya ayer tus compañeros, ayer y antier pusieron muchas, te invito a escribir la tuya, te sugieren que sea de el lugar que eres originaria. Hay algunas personas que nacieron en Veracruz, pero de muy chicas se fueron a la Ciudad de México. Entonces, de la que tú recuerdes, ya sea de tu lugar de origen o donde estás viviendo, que nos compartas una leyenda o cualquier muestra lírica, pero bueno, como las más fáciles son las leyendas. Por eso yo abrí el foro, pues invitándote a escribir una leyenda. Vienen las dos actividades, ahorita vamos a grandes rasgos a explicarlas, recordarte que están estas dos actividades formativas, que las actividades formativas no tienen una extensión, que si estás teniendo alguna situación compleja, pues trates de contestar tus actividades, aunque sean las formativas, ya la siguiente semana pedirás una extensión. Vamos con la primera actividad, ahorita vamos a cerrar ok. Bueno, les recuerdo que como el espacio es para ustedes, si tienen alguna pregunta, porque en realidad pues deberíamos de ser al revés, ustedes estar preguntando más, pero ayer algunos de los compañeros decían es que no vimos la sesión de los expertos, entonces ustedes con toda la confianza interrúmpanme si a la hora que yo esté hablando recuerdas algo y eso te lleva a la duda, pues con mucho gusto puedes abrir micrófono, me hacen la pregunta y contestamos. Ok, vamos con la Hola, primera. hola Miss, soy Delia. Hola Delia, ¿cómo estás? Buenos días, Miss. Bien, gracias. Me da, Mire, dime Delia. mi duda es, no me queda a mí muy claro lo que es el realismo, el romanticismo. No entiendo comprender bien, por más que leo, no entiendo lo que me quiere dar a entender el texto. Ok. Vamos a ver, por ejemplo, aquí está el romanticismo. Aquí te dice bueno, un poquito más fuerte, te iba a decir con negritas, pero no son negritas. Eh, los personajes dentro de una novela romántica tú debes de ver que el personaje es muy individualista, que va a estar muy apegado a lo que tiene que ver su pueblo. Va a ser un personaje que va a ir detrás de sus sueños, que sus fantasías tienen mayor importancia que todo lo demás. Él va a buscar que se realicen, bueno, no el personaje, sino el autor va a ponerte ambientes que aparezcan como épocas pasadas, ¿no? Como países desconocidos, ¿no? Nosotros durante un tiempo, pues el mundo oriental era como, pues no muy conocido, sí sabíamos que estaba Oriente, pero no le dábamos como mucha importancia. Siempre va a ser un hombre o un personaje, ya sea mujer o hombre, que busque eh, la libertad de sus emociones. Es la primera vez que vas a ver en la literatura que se defienda el derecho a engañar a una mujer o a un hombre simplemente porque estoy casado.
como lo máximo es tus emociones, es decir, tus visiones, entonces, pues sí, yo estoy casado o casada, pero yo ya no estoy enamorada de mi marido, entonces yo tengo derecho a mi libertad y de buscar a quien amar. Entonces, van a defender el derecho al adulterio o al suicidio, ve la época en que se escribió, ¿no? Entonces, pues no había así como divorcios. Entonces, pero sí tengo derecho a engañar a quien yo quiera o a suicidarme si así lo quiero. Y siempre van a buscar cosas imposibles. Creo que la semana pasada, Delia, hablábamos de aquel que busca ser un cantante, ¿no? Y se va a la ciudad, pese a que todo el mundo le dice, pero mira, que lo que tú ganes no te va a costar para pagar el gas, ni la luz, ni la renta, ni vas a tener para comer. No me importa, no me importa. O está el personaje que deja a la familia, pero mira que tus hijos son chicos, no me importa. Ya no quiero a mi mujer, no me interesan mis hijos y yo quiero toda la vida irme a un lugar, no sé, al cerro y pintar, pero entiende, tienes obligaciones. Un día decidiste casarse, tú tienes obligaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que más importa son mis emociones como personaje. Entonces, si todo esto tú lo encuentras en una novela, no necesariamente tienen que estar todas las características, pero si tú encuentras que el personaje solamente piensa en él, que le da mucha importancia a las costumbres del país, que busca como de lugar defender lo que él siente y piensa, eso va a ser un personaje romántico, por lo tanto va a pertenecer al romanticismo de él. Pero vamos a suponer que en la novela que tú estás leyendo es todo lo contrario. Es una novela que habla de, no sé, de la pandemia, ¿no? Y de las cosas que teníamos que hacer con esto de la pandemia y que hay que ponerte el cubrebocas y hay que llegar por el gel y que si no te mide la temperatura, no. Y te hablo de los sentimientos de frustración que siento porque no puedo ya vender en la tiendita, porque yo tenía una tiendita en una escuela y ya no puedo, vender, sí, me siento frustrada, pero ese sentimiento no va a ser más importante que la anécdota de ir a buscar otras formas de vivir. Entonces ya es objetivo, ya estoy hablando de una realidad vulgar, el protagonista pues siempre va a ser, se va a debatir entre lo que quiere y lo que dicta la sociedad. Lo más seguro es que este personaje anterior del que te hablaba, que se va a ir a pintar a un cerro sin importarle que tiene hijos, en el mundo realista, ese hombre se va a quedar porque la sociedad dicta que él es un padre responsable y tiene que, pues, sacrificarse por sus hijos. No sé si me di a entender. Creo que sí, el romanticismo es hacer, vamos a suponer, si tú dices, sabes que yo no quiero estar con este hombre, yo me voy, o sea, tú vas a dejar atrás todo, tus hijos, Exacto. todo, Ajá. y no te va a importar, tú vas a buscar el amor. El amor, puede ser que sea el amor, puede ser que tú llegas, Trabajo, ajá, trabajo, otras oportunidades, ¿no? ajá, y rompes con todo, y la Exacto. sociedad te va a criticar, y a ti no te va a importar. Ok, Aunque después te vaya muy bien y todo el mundo te aplauda, en un momento de la vida, el romántico va a estar solo. ok, y el realismo es tú quieres hacer lo que tú quieres, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque tal vez la sociedad me dice, no, pues está mal, o por miedo a que te digan o a que te rechacen tu Ajá, papá, exacto, tu familia. Eso es exacto, más. eso Ah, es, ok. Y ¿sí? el cero, porque ve que hay tres. Está el modernismo. El modernismo ya va a tener, él va a buscar, por ejemplo, mientras que el romanticismo es como muy nacionalista, muy de, por ejemplo, si el personaje estuviera muy a favor, si fuera un mexicano, ¿no? Y el Ajá. personaje estuviera como muy a favor de buscar todas las cualidades del mexicano y decir, no, pero
México puede solo, y bueno, este amor al nacionalismo que le llamamos, ese pertenece al romanticismo. En el modernismo va a ser diferente, ¿sí? Es una corriente que dura 25 años aproximadamente. Nosotros tenemos ciertas características cuando decimos refinamiento. Se busca ir en contra de la vulgaridad. Vulgaridad viene de vulgo, vulgo significa pueblo, entonces va a ir en contra de todas las cosas que sean cotidianas y va a tratar de hablar de cosas que tienen que ver con la sociedad, ¿cómo se llama? Las grandes ciudades. Por ejemplo, en las grandes ciudades tenemos el metro, ¿no? Aquí en Guadalajara le llamamos el tren ligero. Son metros, en comparación a la Ciudad de México, pues es un metro chiquito. Pero vamos a buscar hacer, bueno, las novelas van a hablar de la grandeza de este tren ligero, de cómo nos comunica en 18 minutos estamos de un municipio en otro, sí, pero no te va a hablar de ninguna cosa que tenga que ver con las necesidades de las personas. Ejemplo, que hay ciertas horas pico, como en la Ciudad de México, que parecemos sardinas, ¿no? Ajá. Y que independientemente, no sé en México, pero aquí en Guadalajara, mientras entrábamos al transporte público no había pandemia, íbamos todos pegados, ¿cuál famoso metro y medio de distancia? Íbamos todos pegados como sardinas. Entonces, Ajá. la pandemia existía si te bajabas del camión y la pandemia se acababa cuando subías al camión. Porque si de veras hubiera sido pandemia todo el tiempo, pues yo pongo más camiones porque aquí no va a ir nadie parado y va a ir un lugar sí y un lugar no. Y aquí en Guadalajara todos los días los camiones iban, pero pues, ¿qué te digo? Como latas de sardina, así. Entonces, aquí en este modernismo va a ir en contra de estas cosas cotidianas y va a buscar más los beneficios de las grandes ciudades. Las obras se van a realizar dentro de lo que es el mundo oriental o las culturas prehispánicas. Le va a dar, bueno, ya lo habíamos mencionado, temáticas a las temáticas de las grandes ciudades y de los mundos extranjeros. Temáticas de grandes ciudades son como el transporte. Tiene, sí, muchos beneficios, pero también aquí en Guadalajara para poder hacer el tren ligero tuvieron que matar no sé cuántos árboles de una avenida muy famosa que se llamaba Avenida Revolución y bueno, casi llorábamos todos porque estaban talando los árboles. Pero el modernismo se va a dedicar más ¿cómo se dice? A plasmar todas las bondades de las grandes ciudades, ¿sí? Va a rechazar lo burgués y va a regresar al mundo de España, esta España religiosa que vino a imponerse sobre nosotros. Va a romper con el verso. Antes, en 1800, los versos tenían una medida. Cada verso podía, por ejemplo, hay sonetos que son de 14 versos, eso se llaman alejandrinos. Hay poemas que cada verso es de 8 sílabas y se llaman octasílabos. Entonces, pues tenías que pensarle mucho para poder acomodar la palabra y que te quedara cada verso, es decir, cada línea, cada renglón de estos, de 8 sílabas. Y con el modernismo se rompe la estructura, vas a tener versos muy largos, versos muy cortos, tipo como la fábula que leíste la semana pasada, de la del cocodrilo, que el verso es libre, no se ve que todos ¿cómo se llama? Los versos sean iguales. En cambio, en el soneto de Sor Juana, los versos todos tienen las mismas sílabas. Ajá. Entonces, eso pertenece al mundo modernismo. Ya estas te daría como ya la tarea de buscar como la palabra clave para no irnos tanto en la explicación de estas, si así te parece, para más o menos entrar a las actividades por si tienes alguna duda ahí. Futurismo tendría que ver con todo lo que son las máquinas nuevas o, por ejemplo, con nosotros ya no hablamos de celulares, pero ahora que nos dicen que nos van a poner un chip y ya nos va a curar las enfermedades, esto sería una novela futurista. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ok.
más o menos quedó modernismo, realismo y romanticismo. Sí, modernismo lo entendí como que a la ciudad no le importa lo que le pase a la sociedad. Sí, ¿no, Luis? Sí, exacto. Exacta, yo lo entendí así, o sea, no me importa, yo no voy a gastar en microbuses, contágense, a mí lo que me importa es mi ciudad, la Sí, sociedad no importa. sí. Mientras que se diga que la sociedad ya tiene un transporte efectivo, como es el tren ligero, y efectivamente se hacen muy pocos minutos entre un municipio y el otro. Ajá, Aquí es muy grande Zapopan y Guadalajara, y haces 18 minutos de un extremo al otro. Sí, pero digo, el costo para el usuario, pues, es estar apretado, hay veces no alcanzas lugar, pero bueno, sí, así es, Delia. ok, Este, muchísimas gracias. de nada. Vamos a seguir con la actividad número 3. La actividad número 3 te va a pedir que leas los capítulos de una novela llamada Frankenstein y te proporciona una pequeña reseña. Yo te sugiero leer primero la reseña, porque entonces a la hora que tú leas estos 4 o 5 capítulos, va a ser muy fácil. No vas a leer toda la novela. Si a ti te gusta, pues encantado todo mundo de que termines de leerla. Si mal no me equivoco, ayer lo vimos, el capítulo 4 empieza en la página 21. Aquí vas a leer estas páginas. ¿Cuántas páginas son? Pues fíjate que son simplemente páginas, porque aquí en la página 28 ya se terminó el capítulo 5. Entonces, ¿de qué página a qué página vas a leer? De la 20. Eso es lo primero que vas a hacer. Ya leí mi reseña, ya leí los capítulos 4 y 5. Ok. Te va a pedir en un momento que tú hables de tus emociones. Nada más para explicar. Las emociones básicas o primarias son la ira, la tristeza, el miedo, el amor, el enfado. Esas emociones nosotros no podemos controlarlas. De repente se queda parado el metro y sientes miedo, no, de repente no sabes por qué, pero es un miedo como muy primario. ¿Qué puede pasar? ¿Qué sucedió? ¿Por qué nos estamos deteniendo? Esa es como una emoción primaria. Pero hay sentimientos, los sentimientos tienen la característica de que podemos reflexionar y pensar. Por ejemplo, los celos, la culpa o la frustración, que son sentimientos negativos, no nacen de algo primario, nacen pues de algo que nos lleva a pensar o a reflexionar. Por ejemplo, tú puedes sentir, no sé, culpa de que todos los días tus hijos están la mayor parte del tiempo solos. Sí, y habrá otra madre o un padre que no sienta culpa porque dice, no, es que yo tengo que trabajar. Hay techo, están cuidados, mi vecina de enfrente bailo cheque, entonces habrá alguien que no sienta culpa y habrá otro que sí sienta culpa. Entonces los sentimientos tienen que ver con la capacidad de pensar y reflexionar. Y también existen pensamientos como la justicia, si estamos hablando de educación es un pensamiento, si estamos hablando de la libertad es un pensamiento. ¿Para qué necesitábamos esto? Para lo siguiente. La actividad nos dice, anote en una hoja tus primeras impresiones. ¿Qué emociones, sentimientos y pensamientos evocó en ti la lectura? ¿Cuál lectura? La del capítulo 4 y 5. Es decir, lo que tú leíste de la página 21 a la 28. Haces sus anotaciones. Luego te pide que leas la debutante. Es un cuento que en realidad, mira, empieza, aquí termina. Es chiquito, no es, te tardas más en hacer la presentación que en las lecturas, esa es la verdad. También vas a notar tus impresiones, tus emociones y tus sentimientos. Puede ser que sientas un sentimiento y no tengas pensamientos, ¿sí? Tú vas a, si tienes los tres, pues los tres. Si nada más tienes un sentimiento y un pensamiento, pues eso es lo que vas a anotar en tu hoja. Luego vas a hacer una presentación en PowerPoint. La primera diapositiva tiene que tener tu nombre, el grupo y el título de la actividad. La segunda va a ser
Frankenstein y vas a poner imágenes que expresen lo que tú sentiste o lo que tú pensaste, ¿sí? Nomás aquí es muy importante que no pases de 50 palabras, porque te piden que acompañes tus imágenes con una breve descripción. ¿Y cómo cuento las palabras? Vamos a suponer que estamos aquí, seleccionas el párrafo que tú quieres, te vas a ir a la pestaña en el Word de revisar y de tu lado izquierdo está un icono que dice contar palabras. Le das un clic y te va a aparecer 32 palabras. Ah, eso significa que no me he pasado de las 50, entonces estoy bien. Repito, seleccionas, te vas a la pestaña de revisar. Del lado izquierdo tienes el icono de contar palabras, das un clic y te dice cuántas palabras hay. Ok, entonces ya sabes cómo hacerlo para tu descripción. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Luego en la tercera vas a poner el contexto. Te recuerdo que el contexto son las situaciones políticas, económicas y sociales que están alrededor de una obra o de un autor. ¿Qué preguntas nos sirven para determinar el contexto? Número 1, ¿cuándo se escribió una obra? ¿Dónde fue escrita? No es lo mismo escribir en el siglo XXI en México que escribir en el siglo XXI en Ucrania. Los contextos son completamente distintos. ¿Cómo era la sociedad europea en la primera mitad del siglo XIX? Entonces tú puedes, ahí sí vas a buscar en internet y por qué escribió la autora esta obra. A lo mejor tú puedes buscar en internet y encuentras que, o en tu bagaje cultural recuerdas que la autora escribió Frankenstein porque ella estaba embarazada y quería tener un cuento para contarle a su niño cuando creciera. Tú contestas, son 4 preguntas: ¿cuándo, dónde, cómo y por qué? Elige lo más relevante del contexto, es decir, cuándo, dónde, cómo, por qué. Vas a presentarlo en una diapositiva y no pases de 50 palabras. En la 4 vas a colocar el movimiento literario y dentro del movimiento literario vas a seleccionar una o 2 frases como máximo que representen dicho movimiento. Si tú determinaste que fuera el modernismo, debes de ponerle ahí una frase mínimo del texto, no la buscas en internet, esa la vas a buscar en el propio texto que tú leíste y la vas a anexar. ¿Sí? Y en la número 5 te preguntan cuál es el sentido de vida para Víctor Frankenstein, no para la autora, sino para el personaje. Y tú vas a contestar en un párrafo que no pase de las 50 palabras, pero que tampoco sea menor de 20. ¿Cómo quedaría la presentación? Pues la presentación, habría otra que no era. Esta te las compartí esta diapositiva, estas diapositivas te las compartí en aquí en ¿cómo se llama? En la sección de novedades. La primera diapositiva tiene tu nombre, el grupo y el título, que es lo que me piden. En la segunda puedes ponerle de título a la diapositiva emociones, sentimientos y pensamientos. Esta persona que hizo este archivo tuvo una emoción, un sentimiento y un pensamiento. La suma de estas palabras no debe de pasar de 50. En la número 3 va tu contexto. Puedes poner las preguntas cuándo, dónde, cómo y por qué. Y aquí es contestarla. Recuerda, no deben de pasar de 50 palabras. En la número 4 vas a poner el movimiento literario. Vamos a suponer que tú dices, no, pertenece al realismo, ¿no? Porque, ¿cuál es la frase? Pues como en el realismo, describen cosas cotidianas como subirme al camión, cuando voy al mercado, ahí en la narración dice que ella va al mercado, escoge las calabazas, le regatea a la señora,
la señora le dice que no, que porque los transportistas están haciendo huelga, ¿sí? Esa frase la colocas aquí porque esa es la justificación al movimiento literario. En esta, perdón, Ajá, dime. en esta parte de esta diapositiva se tiene que poner precisamente, por ejemplo, romanticismo, modernismo, vanguardias literarias, o se puede poner futurismo, Ah, sí, surrealismo, culturismo, exacto, como lo exacto. consideremos. Esa es la que vas a poner, porque dentro de las vanguardias tendrías lo que tú acabas de decir, futurismo, dadaísmo, surrealismo, creacionismo, ahí pones cualquiera de las de vanguardia. Ok, ok, Muy bien, sí, es una muy buena pregunta, entonces a todos nos queda claro. El romanticismo, como duró 50 años, por eso está como muy aparte. Lo mismo sucede con el realismo, naturalismo, que también duraron mucho tiempo. El modernismo dura menos años y las vanguardias son como cada 10 años iban cambiando. Y tiene que ver con esto de que vamos cada día más acelerados en el mundo. La ok. número 5, vas a contestar cuál es el sentido de vida para Víctor Frankenstein. Recuerda que no debe ser menos de 20, ni debe exceder las 50. Ya vimos eh, cómo contar palabras. A partir de la número 6, vas a hacer lo mismo, pero ahora con el texto de la debutante. En la 6 van los sentimientos, pensamientos y emociones que te evocaron a ti la lectura. En la 7 va el contexto. En la 8 vas a poner el movimiento literario. En la 9 el sentido de vida para la protagonista. Y en la 10, aquí me regreso. La 10 nos dice, ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles, que fue el primer recurso literario que vimos, el primer recurso de la plataforma. Es decir, hay un mundo onírico, hay mundo maravilloso, hay mundo mítico, hay mundo de la ciencia ficción, hay mundo realista. Tú vas a elegir a qué mundo pertenece cada una de las dos obras y te piden que designes la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para la otra. Puedes acompañarlo con una breve reflexión y alguna imagen que tú quieras sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. O sea, acuérdate que lo ficticio es lo que no es real. Me voy aquí. Esta es la diapositiva. La mitad la voy a dejar para Frankenstein, la otra mitad la voy a dejar para la debutante. Vamos a suponer que yo considero que el tipo de mundo es el maravilloso. Yo hablo en mi reflexión, yo pongo pues que es fantástico sería vivir en un mundo donde todas las apariencias no importaran. Bueno, yo pongo aquí mi reflexión con respecto a la ficción. Me regreso. El papel de la ficción en la transformación o alteración de la realidad. Yo sé, por ejemplo, los niños son fascinantes porque ellos pueden pasar del mundo ficticio al mundo de la realidad en un segundo sin conflictuarles nada. Están jugando, aquellos son Batman o que son el hombre araña, traen su capita, suben, bajan, ellos, todo lo hacen, en su cabeza está todo un mundo de fantasía, pero cuando la mamá les dice a comer, inmediatamente pueden trasladarse al mundo real, irse a la mesa a comer. Pero ya cuando estamos como adultos, que estamos leyendo novelas, te preguntan, bueno, no te preguntan, que tú hagas una reflexión sobre esta ficción como transformadora o que sí, o como un aspecto que altere la realidad. ¿Tú crees que hay novelas que han transformado la realidad o las novelas nunca han, sí, nunca han sido parte de la transformación? Pensemos en todas estas novelas de la ciencia ficción, que de repente nosotros jamás pensamos que pudiéramos tener teléfonos inteligentes y en alguna novela debiste de haberlo leído porque hay unos que son más visionarios. En la número 11, que es la última,
te pide colocar las fuentes de consulta. Es importante que no solo pongas el link. La mayoría de ustedes ponen sus referencias bien, pero todavía tengo estudiantes que ponen solamente el link. El manual de citas y referencias, yo siempre lo digo, te lo dieron en el módulo 2. Debes de tenerlo así como Biblia a un lado de ti. El día de mañana, si tú quieres continuar, esto te va a servir para la universidad. Te explican qué es una paráfrasis y cómo se pone una cita. Y por aquí abajo van a venir tus fuentes. ¿Cómo se pone una fuente? Aquí tienes ejemplos de fuentes. Te iba a enseñar una, pero creo que ya se me pasó. Bueno, no sé si te has fijado, pero aquí simplemente tienes una fuente, tienes el nombre del autor, tienes el título, el año, la universidad que lo está avalando, tienes el enlace, pero también tienes la palabra consultado o recuperado. Es una referencia. Eso es lo que se te pide que hagas en la diapositiva número 11. Entonces, en la 10 tengo la ficción y los mundos posibles. Voy a dividir la diapositiva. La mitad es para Frankenstein y la otra mitad es para la debutante. La número 11 voy a poner mis fuentes de consulta. Aquí, repito, tengo el nombre del autor, cómo se llama el texto, los hijos de Cibeles, Cultura y Sexualidad en la Literatura del siglo XIX es el nombre. Tengo que la UNAM es la institución que la está avalando. Tengo que se escribió en México y se escribió en 1997. Si el libro no fuera tomado de internet. Si fuera tomado de internet, aquí te tendría que ponerle consultado el día 24 de marzo del 2022 y el enlace. ¿Sí? Ok. Eso sería la actividad número, ¿cómo se llama? 3. Número 3, gracias. ¿Le podemos agregar música de fondo sí, a claro, tú le puedes agregar, esas son de creatividad, claro que sí. Y cuando ya la tengas la diapositiva, te pide que yo no te lo puedo mostrar aquí porque yo soy asesora, entonces no me lo muestra a mí, pero cuando tú subes tu tarea, en la parte de arriba hay un espacio, sí, está del lado izquierdo que dice texto en línea. Ahí vas a pegar tu liga, es decir, tu enlace. ¿Y cómo se hace un enlace? Creo que en el módulo 2 los aprendiste a hacer. Si no, yo te recomiendo este primer video en menos de 2 minutos. Te dice cómo hacer un enlace. Te recuerda que es una nube, cómo vas a tener tu archivo, a dónde te vas a ir. Ya tienes el archivo. En el menú que se despliega, selecciona la opción crear enlace para compartir. Sí, bueno, de hecho yo de esa parte no tengo ninguna duda, no sé si mi otra compañera tenga. Ok, entonces ya nos pasamos, si no, nada más lo subes. Hay alumnos que en otros módulos, en otros módulos, suben su enlace, pero también suben su archivo de PowerPoint. Si a ti eso te sirve para sentirte más segura, pues con mucho gusto lo puedes hacer. Ahora vámonos rápido a la segunda actividad, insistiendo con tener siempre su nombre. Algunos sí le ponen carátula, otros no. En esta ocasión vas a leer un poema en náhuatl y también viene traducido al español. Tienes que contestar si has escuchado antes poesía en una lengua indígena. Si es sí, contesta sí. ¿Cuál lengua? Si es no, pues por lo menos di no, porque ni me interesa o porque a mí no me gusta la poesía. No dejes el no como tan seco. Yo siempre les digo que estos módulos son para practicar y desarrollar nuestra habilidad discursiva. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió? Aquí son 2 preguntas, por lo tanto habrá 2 respuestas. En el tercer inciso son 3 preguntas. ¿Qué diferencias? ¿Qué te pareció y cuál disfrutaste más? Aquí habrá 3 respuestas. Te lo digo porque en la rúbrica sí lo especifica y entonces luego contestan la primera, se les olvida la segunda
y lógico la tercera, entonces ya no van a tener los puntos necesarios. Luego vas a buscar en internet un escrito. Y una vez que lo encuentras, el escrito, tú tienes que grabarte leyéndolo, no más que no pase del minuto, porque la rúbrica dice que si excede ya pierdes puntos. Vas a subir tu audio a la nube y pegar por segunda vez, estás generando un enlace y lo estás pegando. Y luego vas a reflexionar, igual son 3 preguntas. Recuerda que cuando te piden un número mínimo de líneas y un máximo, hay que cuidarlas porque la rúbrica está relacionada con todo lo que te piden. Aquí hay 3 preguntas. El día de ayer decíamos, si tú quieres, puedes copiar la pregunta, la pones y pones tu respuesta, o por lo menos con un espacio separar para que no exista ambigüedad, porque luego tienes una parte de la rúbrica que dice, la respuesta no es clara o parece confusa, y ya, si el asesor no entendió, pues tú vas a perder décimas. En cambio, cuando ponemos la pregunta con su respuesta, nadie se puede equivocar porque es demasiado claro. Eso te ayuda a ti a estar más segura. Aquí son 1, 2, 3 preguntas. Luego te pide que revises un artículo, también que contestes una pregunta. Luego vas a buscar alguna muestra lírica que a ti te guste, un corrido, una copla. Solo vas a buscar la referencia y la vas a pegar aquí. Aquí nomás acuérdate que hay que buscar espacios que son, referencias que son confiables. No vas a buscar el blog de tu tío ni de tu primo. Tienes, no sé, si estás buscando una bomba yucateca, pues te puedes ir a la Secretaría de Cultura de Yucatán y ahí vas a encontrar un espacio. Lo puedes poner en YouTube y le pones, no sé, bombas yucatecas, Secretaría de Cultura, y te va a dar el video donde se ve la bomba yucateca y se escucha, pero la fuente es confiable, porque en la rúbrica viene si la fuente es confiable. Vienen todavía 8, 9 y 10, son preguntas que debes de contestar. Yo solamente insisto en que no se te pase cuando es solo una pregunta o cuando son 2 o 3 preguntas, como en este caso. ¿Sí? Eso sería lo relacionado con la actividad número 2. Ya sé que me fui medio rápido ya en la número 2, pero luego nos piden que no exceder como los tiempos. Y también para dar el tiempo a que tú me hagas las preguntas que sean necesarias. Estas 2 son las actividades que entregarías esta semana. No sé si quieren con lo que ya dijimos, voy a dejar ahorita de compartir. Si tienes ya preguntas como muy específicas, ya sea de lo que tú ya has avanzado, por ejemplo, ayer hubo una duda con respecto a la extensión y me preguntaban, es que yo ya la subí. Yo te recuerdo que no puedes entregar para mejorar ninguna actividad, no la puedes entregar por segunda vez para mejorar. Cuando repruebas, sí, porque muchas veces tenemos alumnos que a la hora de subir las actividades en la número 3 sube la 4 y en la 4 sube la 3. Entonces ahí el alumno tiene menos de 60 de calificación, pero fue por un descuido, ¿sí? Entonces a ese se le da oportunidad de volverla a subir. Pero si tienes un 84 no puedes subir a 90 o no puedes subir a 95. Alguien ayer decía, es que yo tengo algunas respuestas que pasan de las 5 líneas. Entonces yo le decía, como yo no he corregido, es decir, yo no he calificado, tú ahorita entra a la plataforma, puedes borrar la actividad y vuelves a subir porque yo no te he puesto una calificación. Si ya la pongo, ya no puedes corregir. Entonces, a lo mejor de las preguntas que ahorita ustedes hagan, puedes resolver una duda que tenías, alcanzas a corregir algo que tuvieras o apenas la estás haciendo. Entonces, vamos dejando estos minutitos para las preguntas que ustedes tengan. Está aquí Moni y Dalia. Moni, ¿tienes? Okay. Yo por mi parte no tengo ninguna duda. Ok. Se supone que yo debí de haberte dicho desde el principio, cuando el alumno solo tiene derecho a entrar, hace su pregunta, él sabrá si se queda o sea, si permanece en la sesión
o se quiere retirar. Estás como libre, Moni. Si tú ya Ok. tienes cosas que hacer, pues puedes retirarte. Si tú quieres oírla, creo que Delia es la que está aquí porque ella es la que no puede acceder en la noche. Ella necesita trabajar en la mañana. Delia, ¿tenés alguna pregunta? Sí, Miss, en la actividad número 3 del número 10 tengo esa pregunta que habla de la ficción. Ahí se van a poner las dos, esa positiva se va a dividir en dos. Se va Exacto. a poner nada más lo que es la ficción de la debutante y la ficción del Frankenstein, Ajá. la ¿A pura qué, ficción. ¿A qué mundo posible pertenece? ¿Al onírico, a la ciencia ficción, al mundo maravilloso, al mundo utópico, al mundo realista o al mundo cotidiano? Creo que me está faltando uno. Nada más. Nada más y te dice una pequeña reflexión, esa no debe de pasar de, creo que de 20 líneas. Chiquito, Ah, ¿sí? Es tu opinión con respecto a este mundo ficticio, cómo interviene con tu realidad. Le puedes poner una imagen si quieres. Creo que Moni había preguntado que si le podía poner música. Aquí es como ustedes, o sea, toda la creatividad que tú quieras ponerle, nomás que cumpla ciertos criterios. ok, Miss, muchas gracias. Ok, ¿hay otra pregunta? No. Ok, entonces, ¿les parece si aquí damos por terminada nuestra sesión? Esta sí va a quedar grabada, la voy a compartir yo creo que en la noche. Ahorita ya está compartida la de ayer en la noche, la que tuvimos a las 9, pero más o menos es lo mismo. Preguntas como muy específicas, se habló de cómo entregar las actividades, porque generalmente tengo alumnos que no alcanzan a ver las sesiones de los expertos, pero pues la siguiente semana igual va a haber una en la noche el miércoles y otra en la mañana, así como la dinámica del día de hoy. 5 minutos antes te mando el enlace. Y bueno, pues muchísimas gracias, que tengan un bonito fin de semana. Si dentro del momento en que estás haciendo tu actividad te surge una duda y quieres mandarme un mensaje, con gusto, recuerda que yo estoy de 8 de la noche a 10, pero de todas maneras en la mañana entro por si alguien mandó algún mensajito y poderte contestar de manera más rápida. Pues muchísimas gracias. Gracias, Miss. Que estés muy bien, Moni, que estés muy bien y nos vemos la próxima semana. En este momento detenemos la grabación y pues a disfrutar tus actividades.